Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas, el podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas, viñetas, rotuladores, cartoncillos y todo lo que se preste que tenga que ver con el papel y la impresión. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, un día más, un cómic más, seguimos, una editorial nueva, de la que no hemos leído, no habíamos comentado nada hasta ahora. Ay, por un momento pensaba que eras la reencarnación de Iker Casillas, de Iker Jiménez, como has dicho la entrada. No, ni era consciente de que me estaba acercando a nada relacionado con Iker Jiménez, aunque vamos a hablar de fantasmas. Ok, la verdad es que no bien, ahora que lo pienso, a lo mejor es que te has poseído por lo del cómic que vamos a hablar, Cuidado. Efectivamente. Vamos a hablar de El Velo, un cómic escrito por El Torres, dibujado por Gabriel Hernández Hualta y publicado en su última edición, la que está en stock, disponible en librerías ahora mismo, por Carras Comics, que es esta editorial de la que no habíamos hablado hasta la fecha. En su página web del Carras te dicen que tiene 25 cómics en stock, si quieres comprarlo ahí. Que he entrado antes. Muy bien. En la página web de Carras también tiene stock, si queréis comprarlo. Efectivamente. Es verdad que antes de entrar en la sinopsis de la obra, Carras nació como una editorial enfocada a la compra online y a que la gente se suscribiese para recibir todos los cómics que iban publicando. Luego han ido evolucionando y yo creo que muchas librerías, quizá no todas, pero muchas librerías especializadas ya tienen cómics de Carras. En Generación X por lo menos sí que tienen, o sea que y he visto otros cómics de ellos por ahí también, o sea que... Pero bueno, si por lo que sea en vuestra ciudad no tiene cómics de Carras, pues que sepáis que en su página web carrascomics.com podéis encontrarlos. Y una vez hecha esta introducción, adendum, por la que no nos han pagado ni nada, o sea, no, esto no está, nos gusta no está promocionar patrocinado. lo bueno. Solo Carras, si queréis patrocinar, ya sabéis. Vamos a hablar un poquito de El Velo y Rubén nos puede hacer una sinopsis de qué va este cómic. Cuéntanos. Sí. Pues mira, este cómic nos cuenta la historia de una chica joven sin mucho dinero y con varios traumas pasados que vive a salto de mata a base de resolver un poco sin querer casos porque es capaz de ver los muertos y los muertos la dicen lo que ha pasado y cómo ha sido el caso. Entonces la policía colabora con la policía en estos casos. Después de uno del último caso, recibe una carta de que ha recibido en herencia la casa de su abuela en el pueblo donde vivía ella cuando era pequeña y por el cual se fue por algo que había sucedido. Ella viaja a ese pueblo y a raíz de ahí pues vuelve a encontrarse con personas que había conocido, vuelve a encontrar a sus traumas y empiezan a suceder cosas de lo que normalmente ya es raro, porque recordemos, es capaz de ver a los muertos y comunicarse con ellos, pues de más extrañas, sí, quizás. No quiero hacer mucho más porque entonces entramos en territorio spoiler, yo creo, porque enseguida hay varios personajes que son importantes para el desarrollo de la historia, que lo que no quiero entrar. Tampoco quiero entrar en qué es exactamente ese trauma ni lo que ha sucedido, porque es parte de la historia. Sí. Y es un cómic finito, no sé cuántas páginas tiene. Son 4 episodios. Calculo sí. Que de 24 páginas deben ser 96, una cosa así. Es un cómic finito. Sí, creo que en el cómic que tengo yo, que es la edición nueva, porque este cómic se editó originalmente en 2010, en España. Y ahora, en el 2022, 2023, Carras ha sacado esta nueva edición, ¿de acuerdo? Estuvo descatalogado durante unos cuantos años. Efectivamente, por eso
aunque estamos hablando últimamente, sí que es verdad que hablamos de cómics mucho más modernos. Como es una reedición de algo que llevaba sin poder comprarse un montón de tiempo, pues creo que merecía la pena hablar de él. Y ya hecho la sinopsis, vamos a entrar en el meollo. Así que a lo que hemos venido aquí, que es hablar de este cómic. ¿Qué te ha parecido, César? ¿La habías leído con anterioridad o es la primera vez que te lo lees? Es la primera vez que me lo leo. Y voy a empezar haciendo una aclaración. La sinopsis nos hace pensar, a mí por lo menos, según empecé a leerme el cómic, incluso solo leyendo la contraportada, dices, esto parece Entre Fantasmas, la serie esa de terrible de Jennifer Love es Hewitt. verdad que tiene ese parecido. Es verdad que el argumento es muy similar, pero el enfoque es muy distinto. Y eso hace que sea una lectura que podemos abordar sin acordarnos en absoluto de aquella serie. Solo decir que el género no es el thriller, es el horror, ¿vale? Eso es, sí, fundamentalmente. A ver, algo de thriller tiene, pero es sobre todo un cómic de terror, sí. Claro. Algo de thriller tiene, pero como casi todas las películas o historias de terror que tienen una parte de... Sobre todo cuando no es una película de slasher, ¿no? De un tío que va matando a gente, sino es una historia de horror. Siempre tiene una cuestión de tensión, de misterio que se tiene que descubrir, pero en este caso muy, muy metido en el horror. O sea, que no os llevéis a engañar ni por lo que yo os he dicho, ni por la sinopsis. O sea, la sinopsis es lo que yo he dicho, lo que hay detrás, pero es más. Sí. Me ha gustado mucho ir leyéndolo. Es que es un cómic que te va llevando a través de la protagonista, vas descubriendo quién es ella, te va enseñando un poquito de su pasado, de su historia, a la vez te va contando una historia en concreto, ¿no? Que es la que ella está viviendo en el presente. Me ha gustado mucho el ritmo, son 4 capítulos que están muy bien estructurados, en mi opinión. La narración es brutal, el dibujo de Gabriel Hernández Walta es diferente a otros dibujos suyos que hemos comentado aquí. Por ejemplo, es muy diferente a La Visión, es mucho más sucio, es más oscuro, pero le pega muy bien al tipo de historia que está contando. Sí. Yo creo que te lo comenté, César, que a mí me recordaba mucho los cuadros de Francis Bacon, del pintor moderno inglés, británico, en el que salen esas figuras que parecen realistas, pero luego salen muy deformadas y muy sucias, ¿no? Y en poco pasa eso, ¿no? Está todo como si lo hubieran pasado por una cinta sucia de VHS y hubieran sacado de ahí los fotogramas del cómic, ¿no? Pero es muy desgarrador, ¿eh? O sea, es un dibujo que no es muy detallista, podemos decir, no es demasiado realista, si cabe, pero es muy desgarrador, es muy potente. Tiene imágenes que de verdad te retuercen por dentro cuando las ves, ¿eh? Sí, tiene un aire, por ejemplo, por sacarle así alguna relación, aunque es menos abstracto, pero tiene un aire con Martin Simmons, que es el dibujante de un cómic del que hablamos hace unos meses, ¿no? El Departamento de la Verdad. Sí, tiene cierto... Tiene un rollo, pues lo mismo, salvando las distancias, pero a Dave McKean. Tiene los momentos más así fantasmagóricos, un poco más a ese cómic más simbólico, menos que las formas están menos definidas, en el que el trazo más sucio ayuda a transmitir un poco esa sensación de terror, ¿no? Y de terror que viven los personajes. Te va revolviendo las tripas, además, con el paso del tiempo. El cómic empieza, es raro, es distinto, los personajes parecen un poco distantes, pero cuanto más vas, de más claustrofóbico se va sintiendo el cómic. Y cada vez se va haciendo el dibujo más retorcido, se puede decir, ¿no? Algunas veces roza el gore en algunas cosas,
hay sangre en algunos sitios, hay... Y las últimas páginas, ya te digo, no te deja muy, muy sano, ¿eh? El último capítulo es fuertecito para leérselo. Sí, consigue esa cosa que es tan difícil en un cómic, que es transmitir terror, que es que sientas, que seas capaz de ponerte en el lugar de un personaje que simplemente es un dibujo en una página y que se va moviendo a través de esa página. No tienes, en un cómic no tienes ni la cantidad de texto que puedes tener en un libro para introducirte en esa sensación de terror, ni tienes la imagen en movimiento del cine o de la televisión. Solo tienes unas viñetas y escoger, digamos, la posibilidad de escoger muy bien qué es lo que quieres enseñar o dejar de enseñar en cada viñeta, qué es lo que quieres que el personaje diga. Ahí es un cómic, en este caso, en el que hay bastante diálogo interno en forma de cajas de texto, pero no se hace nada pesado, no se hace nada, no hay sobreexposición, es muy llevadero. Digamos, son cuadros de texto que ayudan mucho al dibujo, lo acompañan muy bien. Hay algo de explicación en ciertos momentos, sobre todo al principio, yo creo, y luego en algún caso, pero la mayoría es visual y diálogos. Muy bien llevados, por cierto. Y luego, pues sí creo hay un poco de voz en off, creo, del personaje, de la personaje principal, ¿no? Pero en lo que hace nos está explicando sus sentimientos. O sea, eso es un poco más difícil de mostrarlo en dibujo. Pero aún así es bastante fácil de llevar, no se explaya, no se está ahí viñeta tras viñeta, bocadillo tras bocadillo, dándote una chapa. Pero creo que la verdad es que es la mezcla entre las dos, entre una narración bastante bien llevada, bastante escueta, bastante sin intentar sobreexplicar, que es muy fácil además en el mundo de algo así, que es una situación que te está pasando, el intentar decirte todo lo que pasa. O sea, uno de los horrores que tiene el cómic es que no sabes muy bien lo que está pasando, ¿vale? Intuyes cosas, sabes cosas, pero no tienes el 100% de la imagen, ¿no? No sabes todo lo que va a ocurrir ni por qué está ocurriendo. Y eso, claro, hace que es lo mismo que la pasa a la personaje principal, lo cual hace que esa desazón que va pasando, porque no sabes muy bien por dónde van a salir los tiros, ¿no? Sí, de hecho, la expectativa un poco de cómo va a ser el cómic al principio y cómo se va desenvolviendo la acción, cómo te va metiendo en la historia que está sufriendo la protagonista, ¿no? Y que no busca, es un poco western, ¿no? En el sentido de que es un destino que la persigue, no es algo en lo que ella se quiere introducir, no es un cómic procedimental, no hay hay un fantasma que viene a verme y entonces tengo que ayudarle, sí, cuentona, pero, sí. y ahora voy a hablar con la policía. No hay nada de eso, es al contrario, es el terror que persigue a la protagonista, ¿no? Y vamos viviéndolo con Tampoco ella. es Stranger Things ni nada por el estilo, tiene algún paralelismo, aunque como decimos, esto está escrito antes que Stranger Things, en todo caso sería Stranger Things como esto. Por decir lo que ha copiado esto, seguro. El Torres tiene que llamar a los hermanos, no me acuerdo cómo se llaman los creadores. Es ruso, ¿no? No, joder, esos son los de los Vengadores. Ay, ¿y quiénes son los hermanos de los...? Es verdad, tienes razón. Bueno, no me acuerdo, pero es igual. El caso es que son dos. No sería descartable que algún guionista de Stranger Things haya leído El Velo cuando se publicó originalmente en Estados Unidos. Es raro que no se haya llegado a peli, porque funcionaría bastante interesante como película. Pero sí. A mí, ya te digo, me ha parecido genial. Es verdad que al principio no sabía muy bien. El primer número iba muy despistado diciendo, pero esto exactamente a dónde va. Y es a partir del segundo que ya va llevándote a los infiernos. Y el último es brutal. O sea, el último número, la resolución del cómic es una auténtica pasada. O sea, no sabes por dónde te está viniendo.
Solo sabes que viene rápido y te tumba. A mí, ya te digo, me ha parecido genial. Yo no sabía de la existencia de este cómic. Me lo compré al poco de llegar a Fuenlabrada. Es lo que pasa cuando llevas 20 años viviendo fuera de España y no es que lleve mucho del cómic europeo español allá a las Islas Británicas. Y cuando me lo cogí, me lo empecé a leer, dije, madre mía, y el dibujo me flipó. El dibujo me llevó por completo. Ujú. ¿Algo más que añadir, César? No. Me parece eso, pues, si os llama la atención el género, si os llama la atención mínimamente la sinopsis, merece mucho la pena. Sí. Quizá no es el cómic, como decíamos, más fácil de encontrar. No lo vais a ver seguramente en los escaparates de ninguna librería, pero si lo buscáis, es de conseguir y merece mucho la pena. Sí. Esto, la semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas para ser exacto, volveremos con otro cómic español, o más bien colección de historias. ¿Cómo se llama, César? Que tú te sabes mejor el nombre. Ajuste de cuentos. Ajuste de cuentos, efectivamente. Volveremos, ya os contamos dentro de 2 semanas. Espero que os esté gustando el inicio del año en cuanto a cómics. Esperemos que estéis aquí dentro de 2 semanas para escucharnos de nuevo. Recordad que nos podéis seguir en todos los sitios donde se pueden seguir. Y nos podéis escuchar donde se pueden escuchar en todos los sitios donde hay podcast. En todos los sitios donde existe, se transmite el sonido. El sonido y hay podcast. O sea, si hay una app de podcast, estamos nosotros. Somos como un fantasma que te persiguen por las ondas de internet. Y nada más, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en un par de semanas. Hasta pronto. Hasta pronto.